a grabar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestro segundo workshop, un workshop orientado a los estudiantes y a las estudiantes de la carrera de marketing digital de ayer. Hoy día tenemos invitados a Francisco Paso, un profesor diseñador gráfico que empezó con nosotros en el desarrollo de la creación de la primera carrera de marketing digital en una institución de educación superior. Les doy la bienvenida también a todos los que no me conocen. Mi nombre es Orlando Durán Saez, yo soy el jefe nacional de especialidad de la Escuela DAC, y en conjunto con los profesores, y también tenemos ahí a la profesora Karen Bravo, que próximamente también va a participar de un workshop, Hola a todos, eh, hola. especialista en todo lo que es posicionamiento, todo lo que es métrica, analítica, bien involucrada en el tema. Francisco Opaso es diseñador gráfico. Francisco, yo les puse ahí en el chat una reseña de él, breve reseña, aunque su reseña es mucho más amplia, sobre todo lo que está haciendo en temas relacionados con un canal de YouTube que tiene, donde está permanentemente subiendo información relacionada con diseño gráfico, con diseño web y también con marketing. Yo los invito a que ingresen al canal de Francisco, donde se van a encontrar con muchas respuestas a las inquietudes y consultas y dudas que tengan sobre lo que ustedes están estudiando. Lo otro importante a destacar es que Francisco Paso tiene una agencia de diseño y marketing, y en la cual comparte su desarrollo profesional en el desarrollo de proyectos web y marketing, y también con el tema de la docencia y la creación de planes ya y de programas para los módulos de la carrera. La dinámica que vamos a hacer es que, y yo hablé con Francisco, él me dijo que ningún problema, que mientras él esté presentando esta charla que tiene que ver con lo que es interfaz gráfica y experiencia de usuario, algo tan importante y tan vital ya en el desarrollo de toda acción, no solamente en el diseño, no solamente en el marketing, sino que en muchas áreas, ¿ya? Y que permite que el usuario, el cliente, el que está del otro lado de una acción pueda, no sé, navegar bien dentro de un sitio web, una tienda online, desenvolverse bien en una tablet, desenvolverse bien en ¿cómo se llama?, en un dispositivo móvil, ya, etcétera. Un símil un poquito de lo que es la interfaz gráfica viene siendo lo que se conoce como los dashboards, ¿ya? O los tableros, las consolas que nos permiten a nosotros con mucha facilidad poder interactuar. Dicho sea de paso, yo les sugiero, les recomiendo que los que puedan tener Netflix vean la película, el nuevo película documental y que tiene relación con las redes sociales, que es muy buena y que en algún momento por ahí trata el tema de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario. Sin más, yo los dejo con Francisco. Francisco, puedes compartir ya tu presentación e iniciar tu workshop. Muchas gracias, Orlando. Gracias por la tremenda presentación. Ya chicos, acá, bueno, me imagino que ya están viendo. Vamos a comenzar entonces con esta presentación, esta charla, en donde vamos a ir viendo algunos temas relevantes relacionados a la experiencia de usuario y a la interfaz de usuario. Vamos a conocer algunos conceptos que están relacionados a estos elementos y por qué son tan importantes hoy en día para el marketing, ¿cierto? El marketing digital. Porque es que se está prestando tanta atención a la experiencia de usuario, también conocida como el UX, y a la interfaz de usuario o el UI. Bueno, Orlando entonces ya me presentaba, por lo cual comenzamos de inmediato. Vamos a hablar un poquito sobre estos términos, ¿cierto? Experiencia de usuario, interfaz de usuario, y también vamos a hablar bastante sobre lo que es la usabilidad y el por qué son elementos que funcionan en conjunto. Cuando nosotros hablamos de experiencia de usuario, estamos necesariamente hablando también de usabilidad y así también de interfaz de usuario, ¿cierto? Estos conceptos hoy en día los vemos bastante fuertes en lo que son los productos digitales. ¿A qué me refiero con productos digitales? A todos aquellos productos que nosotros utilizamos en medios digitales, ya sea sitios web, aplicaciones, intranets, por ejemplo, y todos aquellos productos en el fondo que nosotros podemos utilizar dentro de estos medios, ¿cierto? Y por eso es que son tan relevantes estos conceptos y estos términos para el marketing digital hoy en día. Cuando nosotros hablamos de experiencia de usuario,
El nombre es bastante descriptivo, ¿cierto? No hay mayores vueltas que darle. La experiencia de usuario tiene que ver con cómo se siente el usuario después de haber utilizado nuestro producto, ¿cierto? De haber utilizado nuestro sitio web, de, por ejemplo, haber realizado una compra en alguna aplicación, ¿cierto? Si a nuestro usuario le gusta nuestra marca, ingresa a nuestra aplicación y quiere realizar la compra de algún producto, ¿cómo es que se siente el usuario después de haber realizado esa compra? ¿Fue una tarea que fue sencilla de concretar? ¿Fue una tarea compleja? ¿Generó alguna frustración? ¿Generó algún tipo de sentimiento esa interacción que tuvo el usuario con nuestro producto? Bueno, de eso se trata la experiencia de usuario, ¿cierto? De cómo nosotros hacemos sentir al usuario utilizando nuestro producto. La usabilidad también es un término que va muy de la mano con la experiencia de usuario, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Pero la usabilidad, básicamente, para que contextualicemos y podamos ir entendiendo estos conceptos a lo largo de la presentación, tiene que ver con la facilidad de uso de un producto, ¿cierto? Em, la experiencia de usuario se compone de muchos elementos. El sitio web tiene que ser funcional para nuestro usuario, por ejemplo, es decir, tiene que cumplir con las expectativas que tiene el usuario, tiene que serle útil de cierta forma, pero además de eso, tiene que ser fácil de utilizar, tiene que ser sencillo. Y ahí es donde entra el concepto de la usabilidad. Cuando nosotros nos preocupamos de que nuestro producto sea fácil de utilizar, finalmente lo que estamos haciendo es mejorar la experiencia de usuario. Y finalmente, el concepto de interfaz de usuario tiene que ver con la parte gráfica, la parte visual, por así decirlo, la cara visible de nuestro producto, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollamos un sitio web o una aplicación o un producto digital de cualquier tipo, tiene todo un desarrollo en la parte de atrás, ¿cierto? Tiene todo un desarrollo complejo en muchos casos, pero la interfaz es la parte con la que el usuario interactúa, es la parte visible, ¿cierto? La parte que nosotros vemos. Y la interfaz finalmente es la que facilita todo el proceso de interacción de ese usuario con nuestro producto. Entonces, por eso es que es tan relevante también. La interfaz de usuario también es un elemento que va a favorecer la experiencia de usuario. Entonces, vamos a ir profundizando en en estos conceptos, ¿siendo? Y quisiera presentarles un ejemplo de inmediato para que vayamos contextualizando un poco y vayamos aterrizando estos conceptos a algo mucho más tangible. Aquí tenemos un cuadro, ¿cierto? Que puede ser un cuadro de alguna red social o alguna plataforma en donde un usuario puede dejar un comentario o puede escribir un mensaje, ¿cierto? Entonces tenemos acá una foto de perfil, tenemos el nombre del usuario, tenemos un cuadro de texto también, en donde el usuario va a escribir su mensaje, ¿cierto? Y finalmente tenemos las acciones que el usuario puede realizar. Y finalmente a eso se reduce lo que nosotros buscamos con la experiencia de usuario, que las acciones o las distintas tareas que el usuario puede realizar con nuestro producto le generen finalmente una buena experiencia. Y acá me interesa que veamos un ejemplo y que veamos cómo es que nosotros podemos ir optimizando, improvisando y mejorando la experiencia de usuario dentro de nuestros productos digitales. En este ejemplo sencillo que vemos acá, que es solamente una pequeña parte de lo que podría ser un sitio web o una aplicación completa, ¿cierto? Tenemos tres acciones que el usuario puede realizar después de escribir un mensaje. La primera acción que vemos acá, no sé si se ve, es la de guardar un borrador, es decir, que este mensaje que el usuario escribió acá, ¿cierto? Quede guardado como un borrador dentro de la plataforma. Es una opción que ofrecen muchas redes sociales, por ejemplo, plataformas, blogs, etc. Después de eso tenemos la opción de eliminar. Si nosotros nos arrepentimos de escribir ese mensaje y ya no lo queremos publicar, lo podemos eliminar. O tenemos la opción de publicarlo, ¿cierto? De hacerlo ya público, visible para todos los usuarios de aquella plataforma. Entonces, tenemos tres opciones. ¿Cómo creen ustedes que funcionaría esta interacción de un usuario con este tipo de situaciones? Acá lo que yo les puedo decir y lo que yo veo es que tenemos poca jerarquía en cuanto a las acciones que puede realizar el usuario. Tenemos poca diferenciación. Si se fijan, los tres elementos, tanto guardar borrador como eliminar y publicar, son elementos que están construidos de la misma forma, ¿cierto? Tienen una misma visual, un mismo estilo gráfico.
un mismo peso visual también. Cuando nosotros miramos a simple vista, sin todavía leer ninguna de las acciones, no vemos ninguna diferencia visual, ¿cierto? Más que quizás el largo de los textos. Acá podemos ver alguna pequeña diferencia. Como tenemos una jerarquización pobre, visualmente hablando, tenemos poca diferenciación, eso podría llevar a que el usuario cometa algún tipo de error en algún momento, ¿cierto? O podría significar que el usuario tome más tiempo del necesario para poder definir cuál va a ser la acción que va a realizar o cuál es el botón que tiene que apretar, ¿cierto? Con qué botón tiene que interactuar. Si yo necesito publicar, el usuario se va a tomar más tiempo del normal definir cuál es el botón correcto para publicar, ¿cierto? No lo va a saber a simple vista porque no hay un peso visual, no hay una jerarquía. Entonces, podríamos determinar que quizás acá la interfaz está fallando de cierta forma o tiene ciertas debilidades. Podríamos generar una diferenciación importante en estos botones, en estas acciones, para que el usuario pueda tomar una decisión más rápida y una decisión más eficaz, finalmente, ¿cierto? Que no induzca tanto al error. Si nosotros modificamos levemente la interfaz, ¿cierto? De esta forma, podríamos obtener un resultado distinto. Aquí, si se fijan, tenemos los mismos 3 botones, tenemos las mismas 3 acciones que en el ejemplo anterior, pero esta vez hemos realizado algún cambio en esos botones. El primer cambio que realizamos es en la distribución. Separamos las acciones que podríamos considerar como negativas en la parte izquierda. Si se fijan, ahora tenemos acá la opción de eliminar. Y tenemos en la parte derecha las 2 opciones que podríamos calificar como acciones positivas o acciones que el usuario normalmente va a utilizar, ¿cierto? Pocas veces el usuario va a eliminar su comentario. En cambio, la mayoría de las veces lo va a publicar o lo va a guardar. Entonces, con una simple distribución, con una simple modificación a lo que es la estructura de las acciones que nosotros estamos presentándole al usuario, podemos ya generar una mejor experiencia, ¿cierto? Estamos mejorando levemente la interfaz y eso va a significar una mejora también leve en la experiencia. Ahora, pasamos a un siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si mejoramos aún más la jerarquía visual y generamos diferenciadores entre estos elementos, ¿cierto? Acá ya tenemos algo completamente distinto a lo que veíamos al inicio. No tenemos 3 botones que tienen una misma estructura o peso visual, ¿cierto? Tenemos pesos visuales completamente distintos. El botón de publicar lo hemos destacado, ¿cierto? Le dimos un fondo a este botón, le generamos un contraste mucho más potente con el fondo y con la tipografía que tiene el botón. Y el elemento de eliminar, por ejemplo, lo destacamos con un color diferenciador para que el usuario entienda de que ahí tenemos una acción que puede ser ciertamente riesgosa, ¿cierto? O que no es una acción que va a utilizar comúnmente. Entonces, desde el primer ejemplo que veíamos, donde teníamos 3 acciones que el usuario puede realizar, que están presentadas de una forma muy similar, donde hay poca diferenciación visual, pasamos a un ejemplo donde ya tenemos una diferenciación visual bastante importante, ¿cierto? Y donde el usuario puede determinar claramente y de forma muy rápida, casi intuitiva, dónde tiene que presionar para publicar ese comentario que está realizando, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer finalmente cuando trabajamos en usabilidad, y en experiencia de usuario. Cuando trabajamos desarrollando interfaces de usuario, ¿cierto? Tenemos que facilitar el trabajo al usuario y que todas las acciones que va a realizar sean intuitivas, ¿cierto? Que sea muy sencillo. Ahora, vemos otra pequeña modificación más, ¿cierto? Como sabemos que el botón de eliminar es un botón que se va a usar poco por el tipo de acción, por la naturaleza de acción que está realizando el usuario, lo podemos simplificar, ¿cierto? Y podemos llegar a una solución quizás iconográfica como la que vemos acá. Este tipo de soluciones funciona bien porque el usuario ya reconoce el lenguaje que estamos utilizando, que en este caso es una iconografía. Todos reconocemos, o creo que todos reconocemos al menos, qué significa este botón, ¿cierto?
acá tenemos un bote de basura. Entonces logramos entender que el bote de basura significa que vamos a eliminar este comentario que estamos realizando. Eso es así porque existen ciertos patrones cuando nosotros utilizamos o desarrollamos, perdón, interfaces gráficas. Y los patrones son pequeñas soluciones que ya existen y que están probadas, ¿cierto? Soluciones en las que nosotros no tenemos que innovar, soluciones que tenemos que respetar porque el usuario las reconoce y para el usuario funcionan bien. El clásico ejemplo en ese sentido es el menú de hamburguesa de los teléfonos móviles, ¿cierto? Cada vez que nosotros tenemos un menú dentro de un sitio web o una aplicación móvil, vamos a desplegar ese menú en un menú hamburguesa, en este icono de las 3 rayitas, ¿cierto? Y eso es así porque ya es un estándar, ya es un patrón que se utiliza en diseño y que funciona y que no debemos modificarlo. Si nosotros ocultamos el menú en otro tipo de icono, puede ser complejo para el usuario encontrar el menú de navegación, ¿cierto? Entonces, este icono funcionaría de la misma forma, funcionaría como una solución ya aprobada, por lo cual podríamos realizarlo, cabría dentro de lo que sería una buena solución para una interfaz. Ahora, ¿qué pasa si vamos al otro extremo, ¿cierto? ¿Qué pasa si simplificamos todo y tenemos una solución como esta, en el que tenemos la misma diferenciación visual, tenemos la misma jerarquía visual, donde hay mucho contraste en el botón de publicar y donde las otras opciones están más pequeñas, quizás un poco más rezagadas en cuanto a su peso visual? Pero en este caso sí que nos fuimos al otro extremo, ¿cierto? Simplificamos demasiado el mensaje que nosotros queremos entregar para estas distintas acciones y llevamos a una iconografía todos los elementos. Esto también puede ser perjudicial, ¿cierto? No necesariamente debemos simplificar al máximo todos los elementos, ¿cierto? Para que el usuario pueda concretar las tareas que necesita concretar dentro de nuestro sitio web o aplicación, es importante que el uso de ese producto sea intuitivo para el usuario, sea sencillo. Cuando nosotros trabajamos en usabilidad, en experiencia de usuario, es importante que hablemos el lenguaje del usuario, ¿cierto? Que nosotros nos adaptemos al usuario y no viceversa. El usuario no debería tener que adivinar qué es lo que sucede acá, ¿cierto? No tendría que adivinar cuáles son las opciones que le estamos ofreciendo. Debería ser lo más sencillo posible. Entonces acá, como estamos reduciendo demasiado los elementos, estamos quitando información relevante para el usuario. Entonces, esto ya sería una mala solución nuevamente relacionada a una interfaz gráfica. Entonces, como les comenté anteriormente, la experiencia de usuario tiene que ver con sensaciones, ¿cierto? Con cómo se siente nuestro usuario después de utilizar nuestro producto. Si nosotros, nuevamente vamos con el ejemplo de comprar un producto, si nosotros necesitamos entrar a un sitio web a realizar una compra, ese proceso de compra debe ser sencillo. ¿Les ha pasado que en algún momento entran a un sitio web y les piden demasiados datos para comprar algo? Les piden el root, nombres, teléfonos, dirección 1, dirección 2, etcétera. En algunos casos piden demasiados datos, demasiada información. Además de eso, toda la información que piden, la piden en diferentes etapas, en diferentes pasos, por lo cual el proceso de compra se vuelve tedioso y se vuelve demasiado extenso. Normalmente cuando el usuario compra a través de Internet es un usuario que tiene experiencia en medios digitales y que les interesa la rapidez, ¿cierto? Por lo cual el dividir un proceso de compra en demasiados pasos y además de eso hacerlo demasiado tedioso, claramente es frustrante para los usuarios y genera esa sensación de frustración, ¿cierto? Cuando entramos a comprar a un sitio web donde no está todo claro, no está todo fluido y rápido, los usuarios quedamos con una sensación de pequeña frustración, ¿cierto? Que obviamente podría mejorar con una buena usabilidad, una buena experiencia de usuario. Entonces, este tipo de soluciones que vemos acá, que veíamos en un principio, claramente va a generar una mala experiencia. Recuerden que igual estamos reduciendo toda la experiencia de un sitio web a este pequeño ejemplo, ¿cierto? Pero acá vemos una mala solución. Quizás esta solución podría funcionar mejor, pero no es del todo óptima todavía, ¿cierto? Todavía no funciona tan bien como debería o tan bien como el usuario necesita.
Y aquí ya quizás podríamos encontrar una buena solución. Ahora, ¿por qué digo quizás? Porque siempre nosotros necesitamos testear lo que estamos haciendo, ¿cierto? Esta podría ser una buena solución en el papel. Podría quizás funcionar bien. Quizás los argumentos del peso visual, la diferenciación, el contraste, etcétera, podrían ser argumentos suficientes, pero cuando nosotros trabajamos con experiencia de usuario, es importante testear lo que estamos haciendo, ¿cierto? Disponer esto para que los usuarios lo prueben, que usen la plataforma. Y si efectivamente funciona bien para los usuarios a través de las distintas pruebas que podemos hacer, ahí podemos hablar de que efectivamente es una buena solución, ¿cierto? Y que estamos ofreciendo una buena experiencia. Obviamente siempre nosotros apuntamos a lo mejor, y ahí nosotros podemos ver fácilmente cuando existe un trabajo, existe una dedicación o existen equipos de trabajo relacionados a el UX dentro de una empresa, ¿cierto? Muchas empresas no pueden tener equipos de trabajo relacionados a la experiencia de usuario, ¿cierto? Esta es una disciplina que no lleva tanto tiempo desarrollándose en el mercado. Por lo cual, muchas empresas aún no cuentan con áreas de este tipo de soluciones, ¿cierto? Algunas ya sí, obviamente, están realizando la inversión o han realizado la inversión hace ya algún tiempo y cuentan con equipos que trabajan en las experiencias de sus productos, de sus diferentes productos. Y obviamente siempre apuntamos a lo mejor, siempre apuntamos a tener una buena experiencia de usuario. ¿Y cómo es que sabemos que estamos generando efectivamente esa buena UX? Testeando, probando, ¿cierto? Haciendo pruebas de usabilidad, haciendo pruebas de experiencia, preguntándole a los usuarios que están utilizando nuestros productos. Ahora, bueno chicos, recuerden que si tienen dudas, consultas, las pueden ir haciendo. Sí, lo dejé consignado ahí en el chat. Si quieren hacer alguna consulta o tienen alguna duda, pueden hacerla directamente a Francisco o por el chat. Buenísimo. Gracias, Orlando. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, chicos, recuerden que hablamos de la facilidad de uso, ¿cierto? Y hay diferentes formas de testear todo esto que nosotros estamos hablando. Efectivamente, ¿funcionará bien esta solución para los usuarios? ¿Será la solución óptima? Quizás, por ejemplo, quizás este botón rojo que nosotros pusimos con este tacho de basura destaca demasiado por su color y a lo mejor los usuarios lo presionan más de lo común o más de lo que debieran, ¿cierto? Quizás estamos generando un error con esta solución que queremos implementar. Y para eso es importante testear. Con testear me refiero a probar, ¿cierto? A poner a prueba nuestra interfaz finalmente. Cuando nosotros hablamos de usabilidad, quiero que abarquemos los 3 puntos que veíamos anteriormente, usabilidad, experiencia de usuario e interfaz, dentro del mismo ejemplo. Cuando hablamos de usabilidad respecto de este pequeño ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿este producto es sencillo de utilizar para el usuario? ¿Este producto tiene las opciones claras para el usuario? ¿A qué me refiero con esto? A que quizás nosotros podríamos presentar estos botones con otros mensajes, ¿cierto? O con otras etiquetas. Quizás podríamos no utilizar el texto que dice guardar borrador, sino que podríamos utilizar solo guardar o solo borrador. ¿Eso será suficiente para el usuario? ¿Estas opciones efectivamente son claras para nuestro usuario o no? Quizás el icono del tacho de basura no es suficiente, quizás debiéramos acompañarlo con la palabra eliminar, ¿cierto? ¿Por qué no? Podría ser. Entonces, haciéndonos estas preguntas, nosotros podemos saber si es que es sencillo de utilizar para nuestros usuarios o no. Este producto tiene todas las opciones que el usuario necesita. Quizás el usuario necesita más opciones que esta. Quizás no necesita solamente eliminar, guardar o publicar. Quizás necesita hacer otras cosas, ¿cierto? ¿Son todas las opciones que el usuario necesita las que están dispuestas en esta interfaz o no? Francisco, Ujú. mira, justamente hay una consulta de Sebastián Berríos que nos dice, profe, ¿hay UX y UI, experiencia de usuario e interfaz de usuario, especializadas en dispositivos móviles solamente? ¿O si te dedicas a esto, debes saber implementar esto en dispositivos y en web? Gracias, Sebastián, ¿verdad? Por la pregunta. Sebastián Berríos, sí. Sí, gracias, Sebastián. Es una buena pregunta.
Existen profesionales que se dedican al UX y al UI, al desarrollo de interfaces y experiencia de usuario, y normalmente se perfilan hacia el diseño web como tal, es decir, el diseño de plataformas web, sitios web, ya sea en versiones de escritorio, en versiones móviles, y hay profesionales que se perfilan al desarrollo de aplicaciones. Esto porque cuando nosotros desarrollamos un sitio web es completamente distinto a desarrollar una aplicación. No solamente en su tecnología, es decir, no solamente en los lenguajes con los cuales se programan cada una de estas soluciones, sino que también en el uso, ¿cierto? Las aplicaciones normalmente tienen opciones que son nativas del sistema operativo en el que se utilizan, ¿cierto? Las aplicaciones no funcionan igual en Android que en iOS, por ejemplo. Y en cada uno de estos sistemas operativos, en equipos móviles, existen distintos patrones de diseño y existen distintas soluciones de diseño. Por lo cual, trabajar experiencia de usuario para aplicaciones móviles es distinto que trabajarlo para sitios web. Insisto, ya sea en versiones de escritorio o en versiones móviles también. Entonces, siempre se perfilan, normalmente los desarrolladores, diseñadores UX se perfilan hacia alguna de las áreas, aunque obviamente también hay quienes diseñan de todo, también puede ser. Entonces, Gracias. súper, espero que haya quedado Eh, claro. No sé cómo ver el chat acá, entonces sigo. Em, Mira, y bueno, sobre, disculpa, sí, sí, y sobre lo mismo, Acer dice acá, dice, ¿podría haber un botón que permita visualizar cómo queda la publicación? claro, esa podría ser una opción que a lo mejor el usuario necesita, ¿cierto? Quizás el usuario necesita un preview, una previsualización. Interesante. Ahí tenemos una opción que quizás este producto no está cubriendo, ¿cierto? Entonces, obviamente es una interesante apreciación y quizás dentro de las pruebas que nosotros debemos hacer con este producto, podríamos incluir esa opción, la opción de previsualizar, que es lo que estamos a punto de publicar. Gracias también por el aporte. Después tenemos más preguntas. ¿Cuántos pasos hay que seguir para avanzar o para retroceder o para concretar alguna tarea dentro de este producto? Eso nos determina qué tan sencillo es para el usuario, ¿cierto? Si tiene demasiados pasos, como ya ejemplificábamos en este e-commerce ficticio, puede ser tedioso para el usuario, puede generar aburrimiento o puede generar cansancio. Estamos hablando de pequeños estados de ánimo, ¿cierto? No es que el usuario literalmente se canse y diga, uff, no puedo más con esto, sino que es esa pequeña sensación que te genera una tarea tediosa, ¿cierto? Que tú dices, oh, tengo que seguir con esto, todavía no termina, ¿cierto? Son esas pequeñas sensaciones las que buscamos evitar. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a saber qué tan sencillo es nuestro producto de utilizar. Con respecto a la interfaz de usuario, también podemos hacernos distintas preguntas que nos ayudan a saber si es que esta interfaz de usuario es correcta o no. Por ejemplo, ¿los colores permiten una correcta diferenciación de las opciones? Los colores están muy vinculados a la interfaz de usuario, ¿cierto? Recordemos que la interfaz es la parte visual, la parte gráfica, el diseño, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, claramente los colores son un elemento importante. Normalmente cuando trabajamos una interfaz para un producto digital, tenemos que considerar la identidad corporativa de la marca, ¿cierto? La identidad corporativa nos determina qué tipo de recursos gráficos podemos utilizar dentro de, el desarrollo de este producto digital. Pero obviamente nosotros tenemos que ser criteriosos dentro del uso de esos recursos, ¿cierto? Tenemos que determinar qué paleta de colores vamos a utilizar para poder diseñar esta interfaz y esa paleta de colores utilizarla de forma criteriosa para generar estas pequeñas jerarquías visuales o estas pequeñas estructuras que permitan que la interfaz sea sencilla de utilizar para el usuario. Las formas y los mensajes que nosotros estamos entregando en la interfaz son claros para el usuario. Y acá entramos, por ejemplo, en la iconografía, ¿cierto? ¿Es clara esta iconografía para el usuario? ¿La entenderá? ¿O será necesario añadir también el nombre de la acción, ¿cierto? Esto se da mucho en los buscadores dentro de los sitios web. Para un buscador, siempre, pero siempre vamos a utilizar la lupa, ¿cierto? Como
iconografía como elemento visual. No existe otra opción, ¿cierto? Si utilizamos otra opción, lo único que estamos haciendo es perjudicar al usuario, porque va a buscar la lupa para buscar lo que necesita y no la va a encontrar. En algunos casos, todos los elementos visuales que nosotros entregamos necesitan ser acompañados con un mensaje, ¿cierto? O en algunos casos los mensajes que estamos entregando quizás no son los correctos. Y ahí entra un proceso de definir claramente cuáles son las etiquetas que nosotros vamos a utilizar. Ya les comentaba yo el ejemplo de el botón del borrador, ¿cierto? Quizás guardar borrador puede ser muy extenso, quizás funcione solo guardar o solo borrador. eh, Hay que definirlo, ¿cierto? Por eso es que es necesario hacernos estas preguntas. Los tamaños que estamos utilizando para los elementos visuales, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de la interfaz. ¿Son adecuados para que el usuario pueda interactuar eh, con estos elementos? Y acá entran distintas leyes relacionadas al diseño, ¿cierto? Todo esto obviamente está muy ligado a lo que es el diseño, por lo cual el perfil de desarrolladores o diseñadores de interfaz siempre lo cumplen los diseñadores gráficos, ¿cierto? O casi siempre, no es exclusivo. Pero el diseñador gráfico está mucho más capacitado debido al conocimiento extenso de leyes y normas de diseño. Entonces, podemos definir, por ejemplo, qué tipo de tamaño deben tener los botones para que sea sencillo al usuario de llegar a esos botones, ¿cierto? ¿Qué tipo de distribuciones o separaciones o qué tipo de estructura debiésemos seguir para que los tamaños de los elementos sean correctos para que nuestro usuario pueda interactuar? Si nuestro usuario está moviendo el mouse hacia arriba y hacia abajo y nuestro botón es demasiado pequeño para cliquearlo, podemos generar ahí un pequeño error, ¿cierto? Si el botón que hemos dispuesto para que el usuario cliquee no tiene un contorno, ¿cierto? Si es solamente el texto, por ejemplo, y ese texto además es pequeño y no tiene un gran contraste, puede ser complejo para el usuario llegar finalmente a presionar esa opción. Por eso, la distribución de los elementos permite una navegación que sea intuitiva. Recordemos que debemos facilitar siempre. La interfaz también debe ponerse a disposición del usuario y no al revés, ¿cierto? A mí me toca mucho ver en redes sociales, sobre todo, em, proyectos de desarrollo web o proyectos de diseño web de interfaz que tienen muy bonitas interfaces, ¿cierto? En las que normalmente hay un acabado fotográfico importante, hay una fotografía muy buena que acompaña, hay un uso de los colores que es bastante atractivo y se ve visualmente muy interesante, muy atractivo, ¿cierto? Pero si uno entra al detalle de los botones, por ejemplo, de las áreas donde el usuario interactúa, del menú de navegación, están muy débilmente definidos, ¿cierto? O están muy mal solucionados, porque no es sencillo de utilizar para el usuario. Es un bonito diseño web, pero finalmente no es funcional. Y la interfaz debe ocuparse de la funcionalidad, debe facilitar la interacción con el producto del usuario, no la debe complicar. La estética obviamente es importante, es relevante, el producto debe verse bien, porque eso genera cercanía con el usuario, genera confianza. Pero lo más importante es la funcionalidad, que el usuario logre encontrar lo que necesita y que logre realizar las tareas que necesita. La visualización del producto es estética, y de esto hablábamos recién, ¿cierto? Es importante la estética, claro que sí, es importante que se vea bien el producto, pero no debemos descuidar en ningún caso la funcionalidad. Y finalmente la experiencia de usuario, ¿cierto? También podemos hacernos preguntas respecto a qué experiencia de usuario genera este pequeño ejemplo. ¿Cómo es que se siente el usuario cuando está utilizando este producto? ¿Genera una sensación positiva o negativa, ¿cierto? Se dice de que el buen diseño es invisible o no se nota, ¿cierto? El usuario cuando está utilizando un producto digital, un producto diseñado, y cuando ese producto está bien diseñado, el usuario no debiese darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿cierto? Debiese hacer todo con mucha naturalidad y con mucha normalidad. Normalmente detectamos cuando hay un elemento negativo en el diseño, ¿cierto? Cuando genera algún malestar la utilización de ese producto, cuando genera esa pequeña frustración
ese pequeño aburrimiento en el usuario. Ahí es cuando detectamos cómo es que evalúa el usuario el producto. Se da mucho de que para evaluar la experiencia de usuario, la usabilidad de los productos, le preguntamos directamente al usuario, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante sobre distintas pruebas de usabilidad que podemos hacer, por ejemplo. Y el usuario nos puede evaluar, nos puede poner una buena nota o una mala nota respecto de cómo se sintió utilizando nuestro producto. El producto genera frustración, genera comodidad, el usuario se siente cómodo finalmente al utilizar nuestro producto. ¿Qué sensaciones genera nuestro producto? ¿Y cuál es el resultado final por parte del usuario? ¿El usuario logró concretar sus tareas, por ejemplo? Si el usuario necesitaba comprar un producto, ¿lo logró comprar de una forma? ¿O fue demasiado complejo, fue demasiado tedioso, que abandonó el proceso? Quizás el usuario podría incluso no encontrar lo que estaba buscando dentro de nuestro sitio. Y eso podría ser muy complejo. Entonces, el UX, la experiencia de usuario, chicos, no se trata solamente de un diseño bonito, ¿cierto? No se trata solamente de que sea estético. El UX debe cumplir, la experiencia de usuario debe cumplir con muchos factores, y acá tenemos algunos de ellos, ¿cierto? Primero que todo, el diseño que nosotros pongamos para el usuario, nuestro producto debe ser funcional. El usuario por algún motivo está entrando a nuestro sitio web o está utilizando nuestra aplicación, ¿cierto? Porque necesita hacer algo. Necesita o buscar información o publicar algo, o necesita comprar algo, o necesita quizás jugar, necesita divertirse, etcétera. Sea cual sea la tarea que necesita hacer el usuario, este producto debe ser funcional para él, ¿cierto? Debe ser robusto, es decir, que debe ser un producto que cumpla con todas las expectativas, que tenga toda la información que el usuario necesita. Debe ser confiable. El usuario debe generar esa cercanía con nuestro producto, ¿cierto? Debemos generar la confianza del usuario. En eso entra mucho la interfaz, obviamente, ¿cierto? La interfaz ayuda a que nuestro producto sea confiable para el usuario. Debe ser seguro, es decir, que el usuario debe estar protegido dentro de nuestro producto. No deben estar expuestos sus datos. Es decir, aquí hay un tema de tecnología también bastante importante. Debe ser fácil de adoptar y debe ser fácil de utilizar. Y acá estamos hablando de usabilidad, ¿cierto? De que el producto sea sencillo. Y cuando hablamos de adopción, estamos hablando de que el usuario integra este producto, este sitio web o esta aplicación, a su uso diario. Lo integra, lo adopta, ¿cierto? Entonces, van a haber usuarios que adopten nuestro producto y otros que no, y eso está completamente bien. Pero aquellos que lo adopten, debe ser un proceso sencillo, adoptarlo, es decir, acostumbrarse a nuestro producto. Ahora, ¿cómo es que logramos finalmente todo esto, cierto? ¿Cómo es que logramos llegar a una buena experiencia de usuario para nuestro producto? Tenemos que utilizar metodologías, ¿cierto? Tenemos que programar nuestro trabajo. No es cosa de llegar, sentarse a diseñar un producto y luego comenzar a probarlo. Hay que seguir una metodología que nos va a ayudar a lograr buenos resultados. Y primero que todo tenemos que realizar una investigación, también conocida en el mundo del UX como research. Existen hoy en día perfiles profesionales que se dedican solamente y exclusivamente a la investigación, a investigar a los usuarios que van a utilizar nuestra plataforma, a investigar cómo es que está funcionando nuestra plataforma, qué funcionalidades necesitan los usuarios, cómo podríamos improvisar la experiencia dentro de nuestra plataforma. Entonces, existen investigadores que se dedican 100% a eso, ¿cierto? Y la investigación, vamos a ver también que la podemos hacer con diferentes herramientas. Después de que investigamos, tenemos que prototipar. Y aquí también conocemos un concepto nuevo, que es el prototipado. Cuando nosotros presentamos una maqueta o una previsualización de lo que va a ser nuestro producto, nuestro sitio web, por ejemplo, vamos a realizar un prototipo que va a ser un diseño normalmente funcional, interactivo de nuestro producto, pero que no va a ser el producto final. Eso porque vamos a someter este prototipo a evaluación, ¿cierto? Lo vamos a mostrar a distintos usuarios y les vamos a pedir que lo evalúen para recién después desarrollar el producto final.
Esto nos permite que nuestro proceso de diseño y de desarrollo sea más óptimo y no generemos tanto gasto de recursos, ¿cierto? Es mucho más sencillo corregir un prototipo que corregir el producto final. Más sencillo en cuanto a tiempo, recursos, por lo cual prototipamos primero antes de llegar al desarrollo. ¿Y por qué es importante prototipar? Porque necesitamos evaluar, necesitamos saber si esa solución de diseño que nosotros estamos proponiendo funciona bien o no. Y esa es la tercera etapa. Necesitamos evaluar este prototipo, someterlo a una evaluación exhaustiva, ¿cierto? Que lo vean y que lo utilicen cierta cantidad de usuarios, que lo vean investigadores también y nos definan si es que este producto está funcionando bien o no, si las soluciones que hemos dispuesto después de investigar están funcionando bien o no, o si tenemos que replantearnos quizás algunos elementos. Y cuando nosotros nos replanteamos elementos, estamos hablando de una iteración. Después de que evaluamos nuestro producto, ¿cierto? De que lo sometemos a una evaluación, que le decimos a las personas, miren, aquí está el sitio web que vamos a lanzar, úsenlo, vean cómo funciona, nosotros vamos a sacar conclusiones. Cuando ya hemos sacado conclusiones, tenemos que ver si es que vamos a iterar o no. Iterar tiene que ver con repetir un proceso o una etapa, ¿cierto? Podemos volver a investigar. Quizás alguna de las soluciones que ofrecimos en nuestro producto no está del todo desarrollada o no está cumpliendo con todas las expectativas, por lo cual tenemos que volver a investigar al usuario y ver cómo es que podemos solucionar bien ese elemento que está fallando. O también podríamos volver eventualmente a prototipar, ¿cierto? Quizás la investigación ya tiene esa información que necesitamos, por lo cual podemos volver a prototipar nuevamente. Aquí existen diferentes posturas sobre cuántas etapas tiene el proceso de diseño relacionado a la experiencia de usuario, pero en general se dividen en estas tres, en investigar, en prototipar, en evaluar. Em, y lo importante de esto, de todo este proceso, ¿cierto?, que nosotros vamos a realizar, es que siempre, pero siempre, siempre tenemos que tener como centro de todo este proceso, de toda esta investigación, el prototipado, etcétera, al usuario final, ¿cierto? A quién es el target de nuestro sitio web, a quién está dirigido este producto. Perdón. Entonces, todo esto, chicos, se debe centrar en el usuario, ¿cierto? Y de ahí viene el nombre diseño centrado en el usuario, que es una metodología que se utiliza para la experiencia de usuario. Francisco, ¿Sí? mira, Felipe Gatica quiere hacerte una consulta. Sí, claro. Felipe. Hola Francisco, ¿me escuchas? Hola, Felipe, sí. Bacán, muchas gracias. Mira, pregunta, la verdad que tengo una duda bastante hace mucho tiempo y mi consulta es, yo entiendo que existen diferentes, mira, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo está el research, ¿ya? Está el UI y también entiendo que hay uno que es como de escritura, reading creo que es. Consulta, ¿esos son roles dentro del UX? ¿UX engloba todos estos roles o son diferentes? No tienen nada que ver. Sí. Gracias, Felipe, por la Gracias. pregunta. Efectivamente, dentro del UX, dentro de la experiencia de usuario, dentro de lo que podríamos denominar esta área del diseño, ¿cierto? Que busca optimizar las experiencias de los usuarios, existen diferentes perfiles. Quizás a lo mejor por ahí va la palabra, ¿cierto? Existen diferentes perfiles profesionales que se encargan de diferentes tareas. Y esos perfiles se dividen en todos los procesos que tiene la metodología de diseño finalmente. Existe el researcher, que es el investigador, ¿cierto? Aquella persona que se dedica a investigar, ¿cierto? A buscar información. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de investigaciones. Existe el UX que se encarga más del proceso en general, el UX que se encarga, el UI, perdón, que se encarga de la interfaz de usuario. Normalmente también trabajan desarrolladores dentro del proceso de UX, sobre todo en la parte del prototipado, ¿cierto? En algunos casos el prototipo requiere de ciertos elementos de desarrollo, por lo cual suelen haber desarrolladores. Está el UX Writer,
que es el que se encarga de la gestión del contenido del UX, ¿cierto? El contenido también es muy relevante para la experiencia que generamos en los usuarios, ¿cierto? De hecho, hay bastantes especializaciones, cursos hoy en día de writer en cuanto a UX, ¿cierto? En cómo nosotros tratamos y presentamos el contenido a nuestros usuarios. Ahí entran, por ejemplo, las etiquetas, los nombres que les damos a los botones, pero entra también todo el contenido en general del sitio, es decir, cómo presentamos la información. Es distinto leer una descripción, por ejemplo, de un producto que sea solamente una ficha técnica que te indique datos sobre un producto, por ejemplo, sobre algún servicio, o leer alguna descripción que sea quizás más emocional o que conecte con tus emociones, ¿cierto? Que te contextualice en un escenario con ese producto, ¿cierto? Entonces, existen especializaciones en UX para los writers, para los escritores, para los gestores del contenido dentro del UX. Y bueno, los perfiles profesionales que se dedican a cada tarea son variados, ¿cierto? Hoy en día no existen carreras de UX, pero sí existen bastantes cursos y especializaciones, obviamente en distintas instituciones, que te pueden especializar en alguno de las áreas del UX, pero normalmente son profesionales de distintas áreas, periodistas, comunicadores, audiovisuales, publicistas, diseñadores, etcétera. Francisco, mira, sobre lo mismo, Francisco Ertel te pregunta, ¿en qué etapa se define el público objetivo? Ya que es primordial para la usabilidad. Sí. Bueno, vamos a ver ahora, de hecho, Perfecto. cuándo es que definimos el público objetivo, que de hecho es acá, parte de lo que viene. Ahí se responde a la pregunta. Sí, Ya, ok. sí, aquí le respondimos a Francisco. Que de hecho, mira, es lo que viene. Ahora que ya conocemos como el macro, por así decirlo, el proceso, ¿cierto? De las etapas que tiene el diseño de experiencia de usuario, definimos un poco qué es lo que necesitamos para cada una de esas etapas. Por ejemplo, para investigar, ¿cierto? Y acá es cuando definimos a los usuarios. Y lo que hacemos es utilizar una herramienta que es bastante conocida en el UX, que es muy utilizada, que es la creación del buyer persona, del comprador, ¿cierto? Esta es una especie de ficha que nosotros creamos de un comprador ficticio, de una creación que nosotros utilizamos para el proceso de diseño, ¿cierto? Que lo utilizamos como guía. Entonces acá nosotros definimos precisamente cuál es ese target, cuál es esa persona a la cual se va a dirigir nuestro producto, porque efectivamente, como decía Francisco, es muy relevante para todo lo que nosotros queremos hacer. No es lo mismo diseñar para un joven, por ejemplo, de 18 años, ¿cierto? Que utiliza medios digitales todo el día, que realiza todas sus acciones a través de medios digitales, que diseñar para una persona quizás de 50 años que utiliza medios digitales solamente para temas específicos, que utiliza pocas redes sociales, que su relación con la tecnología no es tan cercana. Entonces, obviamente existen diferentes perfiles y diferentes formas de tratar a nuestro público. Es por eso que es relevante, muy importante definir a nuestros usuarios, y normalmente en UX vamos a utilizar esta figura del buyer o persona. Tenemos que utilizar distintos métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿cierto? Métodos de investigación que nos permitan obtener sensaciones que sean más bien cualitativos, ¿cierto? Relacionados a cuáles son las experiencias de los usuarios con nuestro producto o, por ejemplo, con productos de la competencia. Cuando nosotros investigamos al usuario en las etapas previas al diseño, al prototipado, queremos conocer las experiencias de los usuarios. ¿Cómo es que, por ejemplo, utilizan productos similares al nuestro? ¿En qué tipo de dispositivo? ¿En qué tipo de sistemas operativos? ¿En qué horarios? ¿En qué situaciones? ¿En qué contextos? ¿Para qué los utilizan? ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscan? Entonces, todo eso obviamente nos va a ayudar después para el proceso de diseño. Algunos de los elementos o herramientas que podemos utilizar son entrevistas, encuestas, focus group,
No vamos a entrar tanto en detalle en todo esto, obviamente, porque sería demasiado extenso, pero podemos utilizar todas estas herramientas para recabar información, ¿cierto? Y se utilizan dentro del UX. Es decir, cuando tenemos un trabajo de experiencia de usuario, no podemos plantear un proceso de diseño sin antes investigar qué es lo que sucede, sobre todo con el usuario. También vamos a investigar nuestro entorno y nuestra competencia. Es decir, qué es lo que está sucediendo hoy en día en el mercado relacionado a nuestro producto, nuestro servicio. Debemos ser capaces de investigar el entorno. Para eso también existen algunas herramientas como el benchmarking, como el análisis heurístico. Me gustaría que entráramos harto más en detalle sobre esto, pero el tiempo no es tanto. El benchmarking, para los que quizás todavía no manejan el concepto, se refiere a una investigación que nosotros hacemos de la competencia, ¿cierto? Una investigación que también tiene una metodología y que está bastante estructurada. Es decir, se desarrollan objetivos de esa investigación, se desarrollan planes de investigación e incluso en algunas ocasiones se pueden establecer colaboraciones para poder realizar un proceso de investigación a la competencia. No se trata de espiar o de copiar a la competencia, sino que se trata de ver cuáles son las soluciones que está implementando el mercado en estos momentos, cómo es que podría eso funcionar para nuestro producto, cómo es que lo reciben los usuarios y obviamente obtener conclusiones al respecto, ¿cierto? El análisis heurístico tiene que ver con principios propuestos para la usabilidad por Jakob Nielsen. Jakob Nielsen es un ingeniero dedicado a la usabilidad hoy en día, que tiene un estudio de usabilidad a nivel global, que se llama NN Group. Aprovecho de pasarles ahí el dato. Y bueno, Nielsen propone 10 principios heurísticos para el desarrollo de una buena usabilidad y por lo tanto, obviamente, de una buena experiencia de usuario. El análisis heurístico tiene que ver con estos principios, ¿cierto? Podemos utilizar los principios de Nielsen o los principios de algunas otras personas que han propuesto sus propias heurísticas a lo largo de los años, pero lo de Nielsen es lo más utilizado, lo más estudiado. Y estos principios se refieren a buenas prácticas en cuanto al diseño de productos digitales para lograr una buena usabilidad, ¿cierto? Y habla de muchos elementos. Insisto, me gustaría entrar mucho más en detalle, pero aquí sí que nos vamos a quedar toda la noche hablando de experiencia de usuario. Así que los invito a investigar un poco de las heurísticas de Nielsen. Y también para investigar utilizamos muchos procesos orientados como el cart sorting, es decir que nosotros orientamos a ciertos grupos de usuarios para poder realizar ciertas tareas y que esas tareas nos ayuden después con el proceso de diseño. Tenemos que considerar que toda esta investigación, chicos, se realizan a muestras de usuarios, ¿cierto? Habiendo definido nuestro target, nuestro público objetivo, nosotros tenemos que seleccionar muestras de ese público objetivo, es decir, cierta cantidad de personas que nos puedan ayudar con esta investigación. A ellos nosotros los vamos a entrevistar, encuestar, vamos a hacer los focus group, etc. Y también existen estos procesos orientados como el cart sorting o también conocido como ordenamiento de tarjetas. Y en este proceso nosotros le presentamos al usuario una cierta cantidad de contenidos y este usuario lo que hace es ordenar estos contenidos en diferentes tarjetas. Eso nos ayuda a entender cómo es que funciona mejor la información de nuestro producto para el usuario, ¿cierto? Entonces son procesos muy útiles para, toda la metodología de experiencia de usuario. Y acá les quería mostrar algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar para el proceso de investigación, ¿cierto? Para esta primera parte. Google Analytics, que me imagino que ya muchos lo conocerán, que nos permite obtener datos de uso, métricas. En este caso, Google Analytics se utiliza ya con productos realizados, es decir, con un sitio web, por ejemplo. Ahí nosotros podemos obtener distintas informaciones de los usuarios, ¿cierto? Tenemos Optimal Workshop, que es una herramienta muy, pero muy completa, en la que podemos realizar distintas tareas de investigación, como por ejemplo encuestas. Tiene algunas herramientas de investigación cualitativas para conocer experiencias, sensaciones de los usuarios.
tiene herramientas para realizar un card sorting, que es este proceso de ordenamiento, ¿cierto?, que les comentaba. Una plataforma que tiene una versión gratuita, por lo cual es bastante, bastante útil para cuando estamos empezando a conocer las herramientas de UX. Usability Test también es otra plataforma que tiene una versión gratuita, otra versión de pago, que nos permite hacer card sorting, algunos análisis heurísticos también. Es una plataforma más sencilla, pero que también tiene una funcionalidad bastante completa para nuestra investigación de UX. Después de eso tenemos HubSpot, que HubSpot es una empresa muy involucrada con lo que es el marketing digital y tiene una herramienta de creación de personas, creación de fichas de personas, ¿cierto? Entonces, habiendo definido nosotros nuestro público objetivo, podemos crear distintas fichas a través de esta herramienta. Después tenemos Miro, que es una especie de pizarra colaborativa. Nos permite crear journey maps, que son viajes de usuarios, ¿cierto? O que son los pequeños pasos que sigue el usuario hasta concretar una tarea, una conversión, como lo conocemos. Y también Google Forms, que es una plataforma también de Google gratuita que nos permite crear encuestas o entrevistas a usuarios de forma online, que son bastante cómodas para investigar. Nosotros podemos enviar el enlace de una encuesta o de una entrevista a distintos grupos de usuarios y podemos obtener información. La plataforma nos genera la visualización de los datos, por lo cual es bastante cómoda y obviamente también gratuita. Después de eso, me van preguntando, chicos, si tienen dudas. Yo sé que vamos acá un poco rápido, pero es en honor al tiempo. Después de eso, para prototipar, después de que ya hemos investigado, la función de la etapa de investigación es precisamente recolectar todos los datos que nosotros podamos sobre nuestros usuarios, ¿cierto? Para saber qué es lo que prefieren de una plataforma como la nuestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que les interesa o de qué forma la van a utilizar? Obviamente ahí en la investigación tenemos que realizar pautas de investigación, es decir, tenemos que plantear una entrevista de forma correcta, una encuesta, un proceso de card sorting, y es importante que esas investigaciones las puedan hacer personas que sepan cómo precisamente obtener información relevante de los usuarios, ¿cierto? Normalmente, si nosotros nos enfrentamos a crear una entrevista, quizás no vayamos a obtener toda la información que nos podría interesar. Por eso es que es importante que personas especializadas o con el conocimiento necesario puedan realizar ese tipo de investigación. Por eso es que también hay perfiles profesionales dedicados a eso. Entonces después, para prototipar, lo primero que tenemos que considerar es que necesitamos una arquitectura de información, ¿cierto? Que también es un área bastante extensa dentro del UX. No, no podemos extendernos demasiado, pero la arquitectura de información tiene que ver con cómo nosotros estructuramos el contenido que vamos a presentar a los usuarios, ¿cierto? Hay plataformas que tienen muchísimo, pero muchísimo contenido. Entonces, es importante organizarlo y presentarlo de buena forma, de una manera estructurada, jerárquica, al usuario, para que sea sencillo navegar por toda esa información, ¿cierto? Es relevante que el usuario no se pierda en nuestro sitio web o que logre encontrar de forma rápida, sencilla, lo que está buscando. Por eso que la arquitectura de información es bastante relevante. Tenemos que definir el flujo de navegación, cómo es que se va a mover el usuario por nuestro sitio, ¿cierto? ¿Qué botones va a tener disponibles primero? ¿A qué secciones va a poder acceder en el menú principal? ¿Qué secciones van a estar en un menú más secundario, como en el pie de página, por ejemplo? O que no van a tener un protagonismo tan relevante en nuestro sitio, etcétera. Francisco, ¿Sí? mira, sobre lo mismo, Felipe Gatica estaba preguntando, dice, cuando hablamos de prototipado de alta fidelidad, ¿se refiere a prototipados interactivos de Figma, de Adobe XD o HTML5 o ambos? Ambas opciones, tanto de un software como Figma, como Adobe XD, nos van a generar un prototipo y también nosotros podemos generar un prototipo codificado con HTML, CSS, JavaScript, dependiendo obviamente de los recursos de los que dispongamos. A veces va a ser mucho más sencillo, más rápido, más económico realizar un prototipo en un software como Figma, como XD, pero otras veces podemos realizar un prototipo mucho más acabado con una estructura HTML y con lenguajes que complementen, ¿cierto?
Entonces ambas opciones nos sirven para generar un prototipo de alta fidelidad. Lo vamos a ver también ahora. Perfecto, gracias. Debemos desarrollar la línea gráfica o los estilos gráficos que va a tener este sitio web, ¿cierto? Y aquí ya entramos a hablar de lo que es la interfaz. Dentro de la línea gráfica tenemos que considerar a la marca, ¿cierto? La marca tiene su estilo gráfico y tenemos que integrarla a una plataforma la cual debe presentar una interfaz amigable para el usuario, ¿cierto? Acá ya tenemos que realizar ese proceso, tenemos que diseñar. Entonces, obviamente acá ya entran los diseñadores de experiencia de interfaz de usuario al proceso. Trabajamos en la interfaz de usuario, tenemos que diseñar las distintas páginas o las distintas pantallas que va a tener nuestro producto, ¿cierto? Si estamos diseñando un sitio web, vamos a tener que diseñar la interfaz de la página de inicio, de las páginas de la tienda, de contacto, del carrito, etcétera, etcétera. Tenemos que desarrollar prototipos y acá diferenciamos en prototipos de baja fidelidad, que son prototipos mucho más sencillos, y prototipos de alta fidelidad, que son prototipos más funcionales. Los prototipos de baja fidelidad también se conocen como wireframe y normalmente son solamente bocetos que podemos hacer con papel y lápiz a mano, ¿cierto? La idea es hacer bocetos rápidos para buscar distintas soluciones. Entonces, por eso es que son bocetos muy rápidos. Y los prototipos de alta fidelidad son cuando ya nosotros tenemos una solución en cuanto al prototipo inicial, lo llevamos a un diseño mucho más terminado, mucho más acabado, le añadimos funcionalidad, le añadimos interacción, para que sea un prototipo que se pueda evaluar, ¿cierto? Cuando hablamos de wireframe o un prototipo de baja fidelidad, estamos hablando de esto, básicamente. Vamos a definir solamente secciones de nuestro sitio web o de nuestra aplicación. Vamos a definir dónde va a ir, por ejemplo, el logo de la marca, dónde va a estar el menú, dónde van a estar los botones principales, los llamados a la acción, los banners, dónde va a estar el texto, las imágenes, etc. Vamos a definir ciertas secciones y por eso es que son bocetos tan rápidos, ¿cierto? Porque vamos a buscar distintas distribuciones y la idea es que logremos una solución o lleguemos a una buena solución para luego desarrollar un prototipo de alta fidelidad. Y acá vemos un poco la transición entre lo que buscamos con el prototipo. Si se fijan acá en la primera imagen, acá, tenemos un prototipo realizado muy rápidamente con papel y lápiz, una estructura, una maqueta, ¿cierto? Un boceto, y después eso se lleva a un prototipo también de baja fidelidad, pero en este caso digital. Es decir, esto ya se llevó a un software, se pasó a un programa, ¿cierto? Que puede ser cualquier programa gráfico. Aquí obviamente hay distintas herramientas y va a depender de lo que utilice la persona encargada, pero hay muchísimas opciones. Y si se fijan, tiene la misma distribución que veamos acá, ¿cierto? Tiene el logotipo acá principal, después tiene una lista de productos, tiene una página de inicio con un login, y después llevamos eso mismo ya a un prototipo final, acá. Y en el prototipo final, también conocido como el prototipo de alta fidelidad, acá nosotros ya le agregamos todos los elementos finales. Le agregamos el logotipo de la marca, les agregamos los colores, le agregamos la iconografía final, las fotografías, etc. Entonces acá ya vemos nuestro producto diseñado, ¿cierto? Nuestro sitio web o nuestra aplicación ya está diseñado. Y a este prototipo, a esta imagen, nosotros le vamos a añadir funcionalidad, ¿cierto? Y lo vamos a hacer interactivo para que los usuarios lo puedan probar. Acá vemos otro ejemplo de lo mismo, ¿cierto? Tenemos este prototipo inicial básico donde tenemos solamente una estructura y después lo llevamos a un diseño final. Añadimos las imágenes, colores, textos, tipografías, etc. Y acá tenemos algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar para prototipar, ¿cierto? O quizás algunas de las más utilizadas dentro de lo que es el UX. Adobe XD, por ejemplo, es una de las herramientas utilizadas, una herramienta para realizar prototipos de la familia, de la suite de Adobe, que es una herramienta que se lanzó como un beta de forma gratuita, creo que todavía está de forma gratuita, por lo cual se utiliza bastante y está irrumpiendo bastante fuerte en UX. Tenemos Figma también, que es la que vemos acá. Perdón, quizás me faltan acá los nombres.
Esta herramienta se llama Figma, que es sobre la que preguntaba alguien por ahí, no me acuerdo. Figma también es una herramienta de prototipado. Nosotros podemos realizar un diseño completo a través de estas herramientas. Si lo llevamos a un software de diseño más estándar o más conocido, tenemos muchas de las herramientas que podemos conocer como Photoshop o Illustrator, pero están enfocadas en diseño web, ¿cierto? En diseñar plataformas para web, ya sea sitios o aplicaciones. Y además de eso, además de diseñar la interfaz, estas herramientas nos permiten generar interacción entre las distintas pantallas que nosotros vamos a diseñar. Creo que nos va a dar el tiempo para mostrarles un pequeño ejemplo con XD. Después de eso tenemos Sketch, que es esta herramienta que tenemos acá. Sketch también es muy utilizado, solamente está disponible para equipos con OS X, con sistema operativo de equipos Mac, por lo cual ahí tiene una limitante, pero es una de las más antiguas plataformas o software de prototipado. Es una de las primeras, diría yo, que se utiliza para esta función, quizás junto con Axure. Después tenemos Balsamic, que es esta herramienta que tenemos acá, que es una herramienta que está enfocada en wireframes. Nos permite generar bocetos rápidos, obviamente digitales, ¿cierto? Pero tiene todas las herramientas y funcionalidades y recursos gráficos para que nosotros podamos realizar wireframes, es decir, prototipos sencillos de baja fidelidad, de forma bastante rápida. Aquí están los sitios web de todas las aplicaciones también. Axure, que es una herramienta también de prototipado bastante completa, una herramienta de pago, por lo cual es utilizada también en muchos equipos de UX más compuestos, obviamente con muchísimos más recursos también. Y finalmente tenemos Marvel por acá, que es otra herramienta web muy similar a Figma, con menos opciones, diría yo, pero que nos permite prototipar de forma muy rápida y muy sencilla. Además de eso, tiene muchísimas opciones de interacción y de integraciones, por lo cual también es una herramienta muy, pero muy útil para el prototipado. Francisco, mira, sobre la misma diapo que estabas recién mostrando, aquí nos pregunta, ¿cuál de estos programas es más, hay dos preguntas acá, ¿está más focalizado al diseño de apps móviles, de aplicaciones móviles? Más focalizado al diseño de aplicaciones móviles, diría que Axure tiene una biblioteca más grande y más especialización en cuanto a aplicaciones. Perfecto, perfecto. Y Matías Quiñones dice, ¿un diseñador UI UX trabaja en colaboración con desarrolladores de aplicaciones o desarrolladores web? Sí, normalmente los equipos de UX, lo que pasa es que aquí tenemos que hacer una diferenciación importante. El UX se puede trabajar en equipos de distintos tamaños, ¿cierto? Hay personas que se van a dedicar al UX y que van a cumplir muchas de las tareas del UX ellos solos, es decir, que son polifuncionales, ¿cierto? Que van a investigar, van a diseñar, van a prototipar, etc. Pero cuando tenemos equipos de trabajo más completos, normalmente las empresas más grandes, obviamente con áreas de desarrollo, que pueden tener un equipo de UX, efectivamente van a trabajar en colaboración diseñadores y desarrolladores. Esto porque el desarrollador obviamente puede guiar el proceso de diseño, ¿cierto? El desarrollador va a tener más conocimiento de las tecnologías y del alcance de infraestructura que puede tener un proyecto web, por lo cual pueden generar los lineamientos para establecer las pautas del diseño. Y el diseñador, obviamente, por su parte, va a aportar toda la parte de la interfaz y solucionar todos los problemas relacionados a la visualización del producto que podrían al área de desarrollo. Entonces, cuando hay equipos de trabajo que lo permitan, efectivamente se colabora entre diseñador y desarrollador. Perfecto, gracias. Súper. Y finalmente, para evaluar, ¿cierto? Después de que ya hemos prototipado, que ya tenemos un prototipo funcional para presentar, debemos evaluar, someter ese prototipo a una investigación posterior para saber si es que efectivamente hemos llegado a una buena solución y estamos presentando un producto con una buena experiencia de usuario. Acá nosotros tenemos que someter ese prototipo a diferentes evaluaciones. Existen diferentes tests de usabilidad que se pueden realizar
a través de diferentes herramientas. También les voy a mostrar acá algunas herramientas para esos efectos. Podemos realizar análisis heurísticos. Insisto en que aquí hay muchísimo para extenderse. Utilizar herramientas de análisis de funcionamiento, como por ejemplo heatmaps o mapas de calor, o eye tracking o seguimiento del ojo, ¿cierto? Los mapas de calor, por ejemplo, nos ayudan a saber qué áreas de un sitio web o una aplicación son de mayor interés para un usuario, ¿cierto? Esto registrando el movimiento del mouse, por ejemplo, o los clics, o el movimiento de los dedos y del scroll en caso de móviles. Y el eye tracking tiene que ver con el seguimiento del ojo para ver dónde está el interés de los usuarios en un producto digital. También los test A/B, que se realizan mucho en el marketing digital en general, también se realizan para el prototipado web, para el diseño de experiencia de usuario. Presentamos distintas opciones a un usuario o a distintos grupos de usuarios, ¿cierto? Y vemos cuál de esas opciones tiene mejores resultados. Eso también puede funcionar muy bien para evaluar la experiencia de usuario. Y acá tenemos algunas herramientas que nos pueden servir para estas tareas. Hotjar, por ejemplo, que es la primera que vemos ahí, nos permite generar mapas de calor, nos permite generar grabaciones y también tiene varias otras herramientas más que son muy útiles. Es una de las herramientas que a mí personalmente más me gusta. Tiene una versión gratuita que es bastante amplia, diría yo, que funciona bastante bien. Y obviamente tiene otras versiones de pago para productos más grandes, cuando necesitamos recabar mayor cantidad de información, pero en su versión gratuita funciona muy bien y nos ofrece información muy relevante sobre cómo está funcionando nuestro producto. Google Analytics, obviamente también para las métricas de uso, ¿cierto? El cómo está funcionando, cómo es que los usuarios llegan a nuestro sitio web, qué es lo que visitan dentro de nuestro sitio web, cuánto tiempo se mantienen dentro de la web, etc. Google Optimize, que es un servicio paralelo a Analytics, ¿cierto? Analytics tiene toda una suite, dentro de esos productos está Optimize, que nos permite generar pruebas o test A/B, ¿cierto? Nos permite presentar a un usuario distintas versiones de un sitio web. Y eso obviamente nos permite saber qué es lo que está funcionando mejor. Lookback y User Testing son plataformas más especializadas en pruebas de usabilidad, que son pruebas que están integradas dentro de las plataformas. Son plataformas de pago, por lo cual suelen utilizarse más en equipos de trabajo de UX que son más grandes, pero que ofrecen obviamente pero muy buenos datos sobre cómo está funcionando nuestro sitio. Estas plataformas lo que hacen es juntar a usuarios, ¿cierto? Juntan a usuarios reales que puedan evaluar nuestros productos. Eso lo pueden hacer presencial o de forma remota. Y después de eso se presentan los resultados de las evaluaciones. Chicos, les quería mostrar, no sé si alcanzamos, Orlando, por el tiempo. Sí, no, dale nomás. Yo creo que Perfecto. igual se han hecho hartas preguntas y podemos complementar lo que tú vas a mostrar con lo que ya han preguntado los participantes. Buenísimo. Solamente les quería mostrar acá para que contextualicemos. Puta la guasa. Ahí a Yerko, que por favor silencie su micrófono. Dale nomás, Francisco. Súper. Acá tenemos entonces una de las herramientas que utilizamos para prototipar, ¿cierto? Es una de las herramientas que más se utiliza, que es Adobe XD, precisamente. Es la herramienta que yo utilizo personalmente también para trabajar mis proyectos de UX. Y quería mostrarles un poco la interfaz de esta herramienta, cuáles son las opciones que tenemos. Hemos visto con algunos chicos que hemos tomado el ramo de experiencia de usuario, el funcionamiento de algunas herramientas de UX. Y esta interfaz, por así decirlo, esta forma de mostrar todas las opciones, la herramienta, se comparte con muchas de las otras herramientas de prototipado que vimos. De hecho, que vimos Figma, Sketch. Muchas de ellas tienen interfaces muy similares, ¿cierto? Son opciones que se van repitiendo. Acá, dentro de las funciones principales que tenemos en XD, es que tenemos 3 pestañas
¿cierto? En la parte de arriba, en donde tenemos el diseño. Acá nosotros vamos a desarrollar la interfaz, vamos a ver todos los bloques de información, texto, tipografías, colores, etc. Después de eso tenemos la pestaña de prototipado, que acá es donde nosotros vamos a generar la interacción entre las distintas pestañas que hemos diseñado para nuestro producto, ¿cierto? Y finalmente tenemos la opción de compartir, que es donde nosotros podemos generar un enlace, en el caso de XD, para que este prototipo pueda ser revisado, ¿cierto? Pueda ser evaluado por los distintos usuarios, puede ser evaluado por el cliente o por quien nosotros necesitemos que lo evalúe, ¿cierto? En la parte izquierda tenemos una barra de herramientas, como en todo software gráfico, ¿cierto? Que es una barra de herramientas bastante acotada. Tenemos, fíjense, algunas figuras básicas, ¿cierto? Algunas formas. Y tenemos algunas herramientas adicionales como una pluma para generar vectores de manera libre, herramienta de texto, herramienta de mesas de trabajo y herramienta de Zoom. Y acá en la parte de abajo tenemos 3 paneles que son bastante importantes para el prototipado web, que son los activos, primero que todo, ¿cierto? Los activos son estos elementos que nosotros vemos acá, que son recursos gráficos, y acá entra lo que es la definición de una línea gráfica, ¿cierto? Para nuestros proyectos de interfaz. Son recursos gráficos que nosotros utilizamos de forma transversal durante el desarrollo de todo el diseño, por lo cual los vamos registrando y los vamos guardando para poder utilizarlos a futuro. Por ejemplo, acá en los activos vamos a tener siempre las pestañas de colores, de estilos de carácter y de componentes. Y son recursos, como les digo, que vamos guardando. Entonces, por ejemplo, este estilo de carácter que vemos acá, es un estilo de carácter de una tipografía helvética de 80 puntos que se utiliza como un título principal dentro de nuestro sitio web. Entonces, si yo escribo un texto dentro del sitio, por ejemplo, voy a escribir algo aquí muy rápido. Si yo escribo un texto, por ejemplo, acá, yo puedo presionar el estilo de carácter que tengo acá, no sé si se notó. Yo puedo presionar el estilo y ese texto se va a transformar de inmediato a lo que está preconfigurado, que es la tipografía helvética con el tamaño necesario, la alineación, el salto de línea, la altura de línea, perdón, etc. Todo ya está preconfigurado, entonces los activos los usamos de esa forma, ¿cierto? Vamos generando elementos que nosotros podemos reutilizar en el desarrollo de el diseño de nuestro producto. Después de eso tenemos la pestaña donde vemos las capas de nuestro producto, ¿cierto? Donde tenemos la agrupación, por ejemplo, de elementos, si es que tenemos agrupado, o tenemos todos los textos, imágenes, etcétera. Funciona como las capas de cualquier otro software de edición gráfica. Y después de eso tenemos complementos. En los complementos nosotros podemos añadir pequeños software o pequeños programas que funcionan como plugins, por así decirlo, que lo que hacen es añadir funcionalidad a nuestro programa, ¿cierto? Tenemos complementos, por ejemplo, para añadir iconos. Yo puedo añadir acá un complemento que me permita añadir iconos de forma sencilla a mi diseño. Entonces, no tengo que yo disponer de los recursos de iconografía, sino que los puedo buscar directamente dentro del programa añadiendo estos complementos. Hay complementos para muchas funciones y muchas tareas distintas, por lo cual ahí hay que entrar a investigar. Y en la parte derecha tenemos el panel de propiedades, ¿cierto? Que es un panel también muy similar a lo que encontramos en otros software de diseño, de edición gráfica, en el que vamos a tener distintas opciones según el tipo de elemento que nosotros estemos editando. Si editamos una imagen o si editamos un texto, vamos a tener distintas opciones. Eso con respecto a el área de diseño, en la parte de arriba, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, tengo un pequeño proyecto muy pequeñito que tiene solamente 2 pestañas, 2 páginas diseñadas. Acá hay que desarrollar el diseño de todas las páginas que quedan restantes. Pero cuando ya tenemos todas las páginas diseñadas de nuestro producto, podemos prototipar.
Si nos dirigimos acá a la sección de prototipo, en la parte de arriba, vamos a ver que cuando yo presiono un elemento, vamos a tener algo completamente distinto a lo que teníamos antes, ¿cierto? La barra de herramientas, de hecho, fíjense que cambia completamente, solamente nos da la herramienta de selección y la herramienta de zoom, y en la parte derecha la barra de propiedades cambia también completamente. Solo nos muestra opciones de interacción. Y es aquí donde yo puedo generar interacción entre los distintos elementos de mi página para que este diseño ya no sea un diseño solamente estático, sino que tenga interacción, ¿cierto? Y que tenga ciertas funcionalidades. Entonces, fíjense que acá hay algunos elementos, por ejemplo, en el menú. Si yo ingreso acá, hay algunos elementos que ya tienen algunas interacciones, que ya tienen un cierto prototipado. Los elementos del menú tienen esta pequeña línea que nos dice que hay alguna acción, ¿cierto? Si yo me dirijo acá a la parte derecha, voy a ver las propiedades de esa interacción y voy a ver que tiene dos estados este elemento, ¿cierto? Un estado natural y otro que es un estado de hover. Y el hover es el posicionamiento, cuando yo me posiciono sobre el elemento. Entonces, se está generando una pequeña animación entre estos dos elementos, del estado natural al estado de hover. Y además de eso, podemos establecer enlaces desde una página a otra. Por ejemplo, voy a seleccionar acá el botón del menú que dice About Me, que es precisamente la página que tenemos acá, ¿cierto? La página de About Me. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente tomar este selector y lo voy a llevar acá a esta página. Y con eso voy a revisar acá en la parte derecha cuáles son las configuraciones que me ofrece XD en cuanto a esta interacción que quiero crear. Me dice que el desencadenante, es decir, la forma de activar esta interacción va a ser tocar el elemento. Después de eso, la acción va a ser una transición entre el primer elemento y el segundo, obviamente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el destino de esa transición? Es decir, a dónde voy a llegar. Y acá está la página de About Me. Y finalmente el tipo de animación, si va a tener alguna de estas animaciones o ninguna, ¿cierto? Si yo pruebo esto, no sé si van a poder ver. Creo que no lo pueden ver. Deme un segundo para compartir. Sí, ahí se está viendo bien. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo tengo ya prototipado todos los elementos, obviamente esto requiere un prototipado mucho más extenso, ¿cierto? Ahora solo estamos mostrando un pequeño ejemplo. Puedo venir acá a la parte superior de mi programa, donde está el botón de play, y lo que va a suceder es que me va a mostrar una previsualización de este prototipo, ¿cierto? Yo puedo visualizar cómo es que funciona este prototipo, puedo navegar, ¿cierto? En este caso no tenemos demasiadas interacciones creadas. Tenemos acá un pequeño hover, por ejemplo, cuando yo me posiciono sobre estos elementos. Y en el menú también tenemos estos pequeños estados de hover, ¿cierto? Cuando yo me posiciono se genera ahí se destaca levemente el elemento sobre el cual nos estamos posicionando. Y el botón de About Me, fíjense que me da un enlace, cambia el icono, el selector cambia a la manito. Y si yo presiono, me lleva precisamente a la página de About Me, ¿cierto? Que es la página de destino que configuramos. Entonces, de esta forma nosotros vamos a configurar todo un prototipo y vamos a realizar un prototipo funcional de un producto que puede ser, insisto, un sitio web. En este caso es un sitio web de escritorio, pero puede ser un sitio web versión móvil, puede ser una aplicación, etc. Y después de eso tenemos la pestaña de compartir, donde acá nuevamente no tenemos herramientas, tenemos solamente la configuración acá en la parte izquierda, que va a ser la configuración del vínculo o el enlace que vamos a establecer para que se pueda visitar este prototipo. En este caso me da una opción para ver qué tipo de función va a tener este enlace, es decir, si va a ser un enlace para que revisen el diseño o para que se lleve a desarrollo, para que la persona que lo va a desarrollar lo tenga, ¿cierto? Como presentación, prueba de usuario, etc. Y aquí voy a tener el enlace, ¿cierto? En la parte de abajito.
Le estoy dando a actualizar ahí el enlace por los cambios que realizamos. Y con esto ya vamos a tener el vínculo, y este vínculo obviamente lo podemos compartir con las personas que estemos trabajando, lo podemos compartir con el cliente, con los usuarios que van a probar el producto, con el desarrollador, etcétera, etcétera. Les voy a copiar el vínculo y se los voy a dejar en el chat por si lo quieren ver. Esa sería la pequeña revisión que quería que hiciéramos de XD. Y vamos a volver acá a la presentación. Eso, chicos. Esa ha sido la presentación de experiencia de usuario, interfaz de usuario. El tiempo no nos da para extendernos tanto, pero espero haber abarcado los puntos principales y haber resuelto algunas Francisco, dudas. yo te doy infinitamente las gracias porque prácticamente este fue una clase magistral. Yo creo que todos coinciden conmigo. Hubo un promedio entre 55 y 60 participantes. Queda en estos momentos como 47, pero igual, como está siendo grabado, yo creo que ha sido de mucho interés, sobre todo por la cantidad de información que tú entregaste. Siguen algunas preguntas ahí, como por ejemplo, una pregunta que me llega directamente a mí, tiene que ver con que hay próximos workshops que están consignados ahí y que las fechas se van a indicar a su debido tiempo. Yo no sé si es posible responder una consulta que dice, básicamente, ¿estas plataformas se integran a lo que vamos creando? ¿No? ¿Plataformas de análisis? No, nos pregunta ahí Em, Sebastián. em, ¿Se refiere a las últimas plataformas que vimos de evaluación, por ejemplo? Hay Eh, algunas de esas plataformas, de las que vimos, les voy a uh-huh. mostrar acá, algunas de estas plataformas que funcionan con herramientas de prototipado. Por ejemplo, Lookback o User Testing se pueden vincular a herramientas como, por ejemplo, Marvel o Figma. No recuerdo específicamente a cuáles, porque hay algunas que sí y otras que no, pero se pueden vincular a herramientas de prototipado, por lo cual te permiten evaluar un prototipo. Hay otras que ya se tienen que integrar a sitios web que estén desarrollados, como por ejemplo Hotjar o Analytics, que tiene que haber un La de sitio la web penúltima desarrollado. diapo, dice Sebastián Berrío. Sí, me imagino que esto, ¿no? Sí, es esta, sí. Sí. Claro, entonces hay algunas que funcionan con herramientas de prototipado y hay otras que funcionan ya con un sitio web desarrollado. Entonces ahí tenemos como varias opciones. Perfecto. Mira, para ir cerrando, bueno, hay muchas felicitaciones, Seco, el profe Francisco, muchas gracias Francisco, etcétera. Por ahí está, a ver, Felipe, última consulta. Dinos, Felipe. Hola Francisco, consulta. Mira, la Felipe. verdad que vimos harta práctica, pero me gustaría saber sobre el tema de la teoría. ¿Existe algún libro que tú puedas recomendar? Porque he leído algunos, por ejemplo, de accesibilidad, de usabilidad, pero tal vez tú sabes de alguno que nos pueda ayudar a personas que estemos iniciando en el área del UI, UX, por favor. Sí, bueno, existen algunos clásicos en cuanto al UX. Yo les recomiendo, por ejemplo, Lean UX, que es una especie de guía que nos permite aprender experiencia de usuario. Les recomiendo también uno que, de hecho, creo que está por acá, La psicología de los objetos cotidianos, de Donald Norman, que, bueno, Donald Norman junto con Jacob Nielsen son los creadores de NN Group, Nielsen and Norman Group. Sí, se los voy dejando por acá por el chat. Son los creadores de NN Group, que es, como les comenté en un principio, un estudio a nivel global de usabilidad. Son referentes a nivel global. La psicología de los objetos cotidianos habla un poco de la facilidad de uso que tienen los objetos como tal. La experiencia de usuario y la usabilidad no son conceptos que se refieran netamente a productos digitales, sino que a la utilización de elementos en general. Entonces, también es una guía bastante importante sobre cómo los usuarios utilizan productos.
Y quizás también les puedo recomendar No me hagas pensar Ese es de bueno. Steve Craig. Ahí se los dejé en el chat. No me hagas pensar habla cómo nosotros debemos facilitar precisamente la experiencia del usuario en productos digitales. Quizás esos tres son un inicio importante para el UX. Son como clásicos, tal como decías tú. Claro. Y sobre todo el sitio de ¿cómo se llama? Jacob Nielsen, que les dejé ahí el vínculo, el link para que puedan acceder a él. Sí, Bien, Francisco, yo te quería dar las gracias por la participación, siempre presto a apoyar y ayudar en las actividades que estamos desarrollando nosotros. Aprovecho la oportunidad para informarles que vienen próximos workshops. No tenemos las fechas porque estamos a disposición también de las agendas de cada uno de los expertos y los profesores. Pero el próximo workshop es de Google Analytics, análisis e interpretación de datos, con la profesora Paola Pereira. Eso lo dejé ahí en el chat. Y el workshop número 4 es de posicionamiento SEO y su relación con el contenido, con la profesora Karen Bravo, que estuvo presente en este workshop. También la vimos por ahí, la saludamos al inicio. Don Rolando Torres, el profesor Rolando Torres, también lo vi por ahí, ¿ya? Y son los próximos workshops que van a venir. Sin más, Francisco, yo nuevamente quiero darte las gracias. Súper profesional la presentación, me encantó, y sobre todo con la cantidad de información que le entregaste a nuestros estudiantes. Ujú, no, gracias Orlando por la invitación. Yo feliz de estar ahí con los chicos. ujú. Bien, yo los espero y se les extiende la invitación a todos los estudiantes de la carrera de Marketing Digital para los próximos workshops, que como les dije, la fecha e invitación les va a llegar a su debido tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias, Gracias chicos por conectarse, por estar aquí. y sí, sobre todo por la hora y todavía están conectados por ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Chao a todos, que estén muy bien. Chao.